ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos de vuelta con todos ustedes hoy jueves 10 de noviembre de 2016 y como siempre estamos a su disposición para contestar sus preguntas, sus dudas, cualquier tema que tengan acerca del Islam y la jurisprudencia islámica. Para ello, como siempre, tengo el placer de dar la bienvenida a dos queridos hermanos que son Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? Alaikum salam wa rahmatullah. Y Tawfiq Shidil Harak. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Ambos, inshallah, van a contestar sus preguntas que ustedes nos hacen llegar normalmente a través de las redes sociales, aunque también tienen el número de teléfono si quieren llamarnos en directo. Es el 911 73 02 51 91 173 02 51. También tienen el email, el correo electrónico que es consultas@cordobainternacional.com y también la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde normalmente ustedes nos envían sus dudas. Hermanos, voy a empezar con una pregunta que quizá nos lleva a un tema bastante importante relacionado con el Jumu'ah o la oración del viernes, que tan necesaria y tan obligatoria es para todos, ¿no? Dice Murad, una pregunta en Facebook, dice: con el cambio de hora los viernes en nuestra mezquita, en una localidad que menciona del sur de Madrid, casi rezamos el Jumu'ah y el Asr juntos, porque nada más terminar el rezo del viernes se hace el adán del Asr minutos después y a veces nos suena el adán en los móviles mientras estamos rezando. ¿Es válido esto o no? En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, lo que es Salat al-Jumu'ah es un precepto muy importante dentro de lo que es la legislación islámica. De los 5 rezos obligatorios, fara'id, tenemos la oración del viernes. Su estatuto jurídico es una obligación. Y luego, pues, los sabios, a la hora de definir su horario, sí, hay cierta divergencia entre las escuelas. Sin embargo, la opinión más conocida es el horario de Salat al-Jumu'ah, de la oración del viernes, es el equivalente a la oración de Dhuhr. Esto ya es conocido y además ha sido casi la práctica en todos los países musulmanes. Sí. Pero si estudiamos el tema a nivel científico, lo que es el horario de Salat al-Jumu'ah o del viernes, nos encontramos con 2 opiniones interesantes que nos pueden servir en nuestro contexto aquí occidental. Tenemos la opinión de la escuela Hanbali, se basan sobre hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, que comparan más o menos Salat el viernes con Salat el-Eid. De ahí se puede rezar ya antes que el sol está en, digamos, antes del cenit. Y tenemos la otra opinión, que es la opinión de la escuela Maliki, que se puede rezar la oración del viernes antes, todo el día antes de Salat al-Maghrib. Teniendo estas 2 opiniones, yo creo que la propia comunidad puede adaptar pues, un horario que está, digamos, al beneficio de la comunidad. Y de ahí pues, pueden solucionar este tema que se plantea pues, cada viernes, sobre todo durante el invierno. ¿Qué decir acerca de esto? El horario del viernes, si es lo mismo que el horario del Dhuhr, también nos pregunta, y si se aproximan mucho el Asr y el Dhuhr, ¿qué hacer en esta situación? En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final.
Efectivamente, eso es un tema que se plantea mucho ahora con el cambio de hora, porque, bueno, sobre todo hablando de las zonas en las cuales se retrasa el rezo del viernes por motivos laborales, ¿no? Sí. Hablando de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una cosa que no es aplicable a todas las comunidades autónomas, porque hay ciertas comunidades autónomas, ciertas ciudades, ciertas provincias rezan el Jumu'ah en el tiempo del Dhuhr. Aquí en la Comunidad de Madrid, para que los hermanos lo entiendan, pues se suele retrasar el rezo del viernes a las 2:30, 2:45, hasta las 3 a veces, teniendo en cuenta las necesidades de los fieles que suelen acudir a esa mezquita por motivos laborales. La gente suele salir de sus trabajos a la 1, a las 2, entonces para que les dé tiempo a llegar. Cuando hablamos de horario de verano no afecta en absoluto porque hay un margen suficiente de tiempo, pero ahora en invierno se acerca, ¿no?, el tiempo del Asr. El Dhuhr ahora es a la 1, por ejemplo, y 5 minutos prácticamente, o pocos minutos en Madrid, y el Asr es a las 3:30. Si se retrasa el Jumu'ah a las 2:30 o a las 3 menos cuarto entre el Khutbah, que dura una media hora aproximadamente como media, y luego la oración, que dura unos 10 minutos, pues efectivamente, como cuenta el hermano ahí, se plantea la situación de que casi juntamos el Dhuhr y el Asr. Retrasar el Dhuhr por motivos laborales o por motivos de peso dentro de su franja horaria. Efectivamente, la cuestión científica, ¿no?, y las opiniones jurídicas que ha mencionado el hermano Tawfiq existen en nuestra jurisprudencia, aunque muchos hermanos no lo sepan porque no se dedican a este campo. Existen opiniones en las cuales pues, se habla del tiempo del viernes antes del Dhuhr y un tiempo abierto hasta el Maghrib. ¿Por qué? Porque tratan con el Jumu'ah diferentemente que el Dhuhr. El rezo del Jumu'ah es un rezo especial y no es equivalente al Dhuhr, sino es un rezo específico para ese día, para esa franja en la cual rezó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiene unas prácticas determinadas, hay una khutbah, se reduce simplemente a 2, es obligatorio de asistir, etc. Y opiniones, ¿no?, y que es la opinión del Jumhur, que considera que también el Dhuhr es como el Jumu'ah, tiene sus mismos juicios, teniendo en cuenta esos matices no específicos en el aspecto legal, que tiene una khutbah que precisa de un imam, no se reza en 4 unidades, se reza en voz alta, hay personas exentas de su obligatoriedad, la mayoría tienen que asistir, etcétera, pero no deja de ser el sustituto, ¿no?, de ese Dhuhr que no se reza durante ese día por ser un día especial. Por lo tanto, tiene su mismo juicio a nivel de la franja de tiempo. Su tiempo entra después del cenit, después del zawal, y dura hasta llegado el Asr. Yo, sinceramente, me decanto por esta postura por cautela, ¿no?, de que el Jumu'ah es lo mismo que el Dhuhr. En la cuestión de juntar, aquí efectivamente se pueden juntar los rezos por necesidad, por supuesto, y la necesidad de que recen el mayor número de personas y acudan al rezo del viernes, que es un acto obligatorio y de gran importancia semanal para la comunidad musulmana, pues también es una razón de peso. Pero yo también diría a los hermanos que intenten no juntarlos, ¿no?, que sea un jam' asuri, como denominan nuestros sabios, ¿no?, retrasarlo el tiempo suficiente para que pueda asistir la gente, pero al mismo tiempo sin hacerlo llegar al tiempo del Asr, ¿no? Rezar, dejar un margen, ¿no?, al menos de unos 10 minutos o 5 minutos o 15 minutos, y luego rezar el Asr en su tiempo. Aquí aparentemente hemos juntado, pero jurídicamente no, es un jam' asuri, simplemente hemos ajustado el tiempo hasta el margen final del Dhuhr y hemos iniciado el Asr en su tiempo. Nada más empezar. Que tenemos una llamada, nos llama desde Barcelona Latifa. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermana. Yo quería hacer una consulta sobre el viernes de Jumu'ah. Sí. Si la mujer puede ir a rezar a la mezquita, o mejor rezar desde casa. Muy bien. A mí me gustaría ir a la mezquita, pero mucha gente me dice que mejor hacerlo en casa. Entendido. Pero a usted prefiere ir a la mezquita de todas formas, ¿sí? Me gustaría ir, pero claro, me dicen que mejor más hacerlas en casa, entonces quería que me especificaran un poco esto. Muy bien. Barakallahu fi. Gracias por su llamada. Salam alaikum.
عليكم. Salam alaikum. Hermano Sofi, ¿qué decir acerca de esta situación o estos casos que realmente prefieren ir a la mezquita nuestras hermanas y beneficiarse también de la jutba, ¿no? Sí, incluso nuestro bien amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en más de un hadith anima a nuestras hermanas, en un hadith ya bastante conocido, aquel y junto con su esposa se lave, se hace el ghusl, el baño ritual, y se dirige a la mezquita para realizar la salat del viernes. Sus pecados serán, digamos, expiados hasta el próximo viernes. Esto yo creo que las hermanas deben tenerlo en cuenta. Aparte del debate jurídico de la obligación sobre las mujeres, esto ya no tienen una obligación, pero sí, también merecen, digamos, y sobre todo en nuestro contexto, escuchan, digamos, el sermón, las palabras, la orientación del imam. Se benefician bastante. Yo animo a nuestras hermanas a acudir a las mezquitas de la misma manera que los responsables de las mezquitas que tengan a nuestras hermanas a la hora de alquilar o comprar. Que las tengan en cuenta. Exacto, ¿no? Es que tenemos cierta mentalidad que solamente las mezquitas están para los hombres. Incluso dicen, no, es que si no caben los hombres, ¿cómo van a venir las mujeres? Y esto hay que corregirlo. Nuestras hermanas, desde la época del profeta Sam, salían incluso durante el resto de la noche, de la Isha. Y más aquí en día, yo creo que debemos tener en cuenta a nuestras hermanas, aparte de las virtudes y el beneficio de la salat en sí misma. Simplemente que la hermana sepa que no es obligatorio en el caso de la mujer ir a rezar el viernes en la mezquita en congregación, como es el caso del hombre. Los hombres tienen la obligación, no pueden faltar al viernes salvo en casos concretos, cuando tengan una excusa jurídica de peso, ¿no? En su caso no es obligatorio, pero es muy recomendable. Tampoco es prohibido ni es, digamos, desaconsejable, es todo lo contrario, es aconsejable según el contexto, como bien ha señalado el hermano Tawfiq. Es su derecho, si ella quiere ir a la mezquita a asistir a la jutba del viernes, nadie le puede impedir eso. El tema de la preferencia o el tema de la afdalía o digamos al ajr, donde está la recompensa, viene mencionada claramente en los hadices, que el rezo de la mujer en su casa tiene más hasanat que en cualquier otra mezquita. Eso es como norma, ¿no? Hablamos de la recompensa. Ella, si reza en su casa, tiene más recompensa incluso si reza en una mezquita, pero eso no quita los otros beneficios que pueda adquirir en la mezquita en comparación que en casa. Aparte de la recompensa por la oración, va a tener una recompensa extra de asistir a unas reuniones de recuerdo, a reuniones de conocimiento, a aprender su religión, tener contacto con sus hermanas, siempre y cuando se respeten las otras normas islámicas de cara al recato, el hijab, la vestimenta, ¿no? La relación con los demás, etc. Pero sí es muy recomendable en nuestro caso, porque es una oportunidad para nuestras hermanas, para que aprendan su religión, para que se conozcan entre ellas y se ayuden mutuamente entre ellas, inshallah ta'ala. Pero en el caso de que no pueda y no vaya a rezar en una mezquita, no está incumpliendo con ninguna obligación y no está infringiendo ninguna norma, todo lo contrario, está en su pleno derecho de no asistir. Bartlovi, que si quieren llamarnos también en directo y plantear sus preguntas, pueden hacerlo a través del número de teléfono que tienen a su disposición, que es el 911730251, que aparece ahora mismo en pantalla. Acerca del Jumu'ah, simplemente unas preguntas rápidamente, y es que especialmente con el ritmo de vida que se lleva en Occidente debido al trabajo, a los estudios, a diferentes quehaceres diarios, a veces es difícil o incluso imposible para algunas personas acudir a la mezquita en los días del viernes, especialmente a esa hora, porque es un día laboral, etc. ¿Cuál es la indicación o digamos, el consejo que podemos enviar desde aquí? Pues dos cosas. Una es que sabiendo las virtudes, el estatuto jurídico de lo que es Salat al-Jumu'ah,
y luego las virtudes que podemos alcanzar o perder en este caso. Allah subhanahu wa ta'ala nos habló en más de una día, sobre todo, ha dedicado toda una hora para el viernes, se llama la Surat al-Jumu'ah, Surat el viernes, cuando nos llame o cuando se llame a la oración o al adhan del viernes, debemos acudir de una manera pues rápida a la oración del viernes, y cuando ya terminamos podemos ya volver a nuestros trabajos y al comercio, a todo eso. Incluso el verbo es fesao, ¿no? Fesao, de una manera así, sobre con todo, entusiasmo, ¿no? Exacto, las cosas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu nos aconseja pues así, aprovechar lo máximo posible. En más de un hadith sabemos las virtudes de esta Salat al-Jumu'ah, incluso hay una advertencia de no asistir a esta gran oración. Por otra parte, el consejo que podemos dar es dentro del marco de la ciudadanía. Somos ciudadanos en este país, y de ahí, pues, según el diálogo y las leyes establecidas, podemos entablar un diálogo con nuestros jefes en el trabajo, con los responsables en los centros de estudios, me refiero a los institutos o a las universidades, y siempre hablando claro se entiende la gente. Sí. Yo creo que compaginando entre todo esto, como buenos ciudadanos que debemos ser, aparte de ser musulmanes, y, en un estado, alhamdulillah, que es aconfesional, el marco del acuerdo del 92, tenemos todo un artículo, el artículo 12, que habla de una manera explícita del derecho de rezar la oración del viernes, incluso establece un margen de 1 hora y media, pero siempre con el convenio, llegar a un convenio entre los responsables. Estamos hablando del trabajo o también estamos hablando de un centro de estudios. Consensuarlo, ¿no? Exactamente. Y siempre con estos diálogos podemos llegar a, digamos, a buen puerto. Muchas veces no somos conscientes incluso de los derechos y el margen que otorga la ley, y por eso no, digamos, no exigimos esos derechos, o incluso ni siquiera nos interesan, ¿no? Eso es por una parte, pero por otra, y es más importante, debemos de adecuar nuestra vida acorde a las normas que nos exige nuestra religión, que es lo más importante en nuestra vida. Muchos hermanos plantean este tipo de cuestiones desde la perspectiva de que estamos en un país occidental y las exigencias del día a día, ya planteándolo de esta manera, ya está esperando, ¿no? una justificación, ya está esperando un permiso especial. Estamos hablando de un acto obligatorio, estamos hablando de un pilar del Islam, que es la oración, y estamos hablando de un rezo señalado en la semana para el musulmán, para toda la comunidad musulmana, la reunión semanal, la fiesta semanal de los musulmanes, y estamos hablando de un acto obligatorio. Innegociable, se puede decir. Innegociable, ¿no? Salvo para casos extremos, ¿no? Pero no tomarlo como una norma, ¿no? Nuestra estancia, seamos residentes temporales de larga duración, o seamos ya residentes fijos o nacionalizados o autóctonos musulmanes, es nuestra realidad. La cuestión de que el viernes sea un día laboral y de estudio y de trabajo no va a cambiar de aquí a 1 mes o 2 meses. Por lo tanto, si damos un permiso, no va a solucionar el tema. Lo suyo es buscar una solución duradera, definitiva y para siempre, y adecuar nuestra vida cotidiana, nuestras funciones laborales, nuestro trabajo, nuestros estudios a lo que nos exige nuestra religión, al menos en el aspecto obligatorio. No estamos hablando de rezar nawafil, de hacer sesiones del dhikr, de hacer hatmas durante tu tiempo de trabajo, sino estamos hablando del mínimo, ¿no? Del mínimo, cumplir con tus rezos obligatorios en esa franja de tiempo muy extendida que se nos da a lo largo del día para los 5 rezos, y estamos hablando de 2-3 minutos para cada rezo, y estamos hablando de una media hora al mediodía durante el viernes para rezar. Los hermanos que hablen, que dialoguen con sus trabajos, que busquen las alternativas, que vean sus prioridades. Que vean sus prioridades también, y yo creo que un musulmán que se plantee esas prioridades en su vida siempre tiene salida, y siempre se puede llegar a acuerdos, y siempre se puede compaginar, ¿no? Y conciliar las obligaciones religiosas con nuestras obligaciones estudiantiles o laborales. Hermano Sofik, brevemente, eso sí, algo acerca de las virtudes del rezo del viernes, del Jumu'ah, y también hay un hadith, si no me equivoco, acerca de quien falte 3 viernes
seguidos, pues su asistencia también tiene unas consecuencias, ¿no? Sí, hay que hacer la lectura pues, de todos los hadices que hablan de la obligatoriedad, que hablan de los beneficios y las virtudes, y también de la advertencia profética de nuestro bien amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Sabemos que el viernes es una obligación, y de ahí las virtudes es que nuestros pecados, especifican los sabios, los menores, serán expiados y perdonados por Allah subhanahu wa ta'ala durante toda una semana. Sabemos también que nuestro amado y querido nos aconseja a ir al Salat el viernes, digamos, preparándonos desde el baño ritual, desde ponernos nuestras mejores galas, junto con nuestras esposas, y dirigirnos perfumarse, por supuesto, y ir a la mezquita, y cada paso que damos, Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa, nos expía un pecado, nos alza un estado, y llegar temprano a la mezquita y estar ahí pendiente del sermón del imán, no distraernos, y todas y muchísimas recompensas. De ahí, de la misma manera y la misma lógica, a quien falte sin ninguna excusa jurídica, legal de peso, pues tendrá la advertencia de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam primero de perder todas estas recompensas, de alejarse de la comunidad. Desde un punto de vista sociológico, estos encuentros no solamente nos beneficiamos de sus recompensas espirituales, pero también hay beneficios de otra índole, desde la vida, desde la economía, desde las relaciones humanas. Y quien falte a esta oración más de una vez, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte que puede su corazón ser sellado, incluso pues, y esto yo creo que tenerlo en cuenta. De ahí debemos tener en cuenta pues la importancia y adecuar, como bien ha dicho el hermano Mohammed Said, pues esta oración según nuestras condiciones de vida y nuestro contexto occidental. Sí, esas tres ocasiones sucesivas, ¿no? Se entiende, ¿no? Sí, con esa intención de at-tahawun, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Man taraka thalatha jumu'atin tahawunan biha khatama Allahu ala qalbi." Y tomárselo. Sí, la yad'anna aqwamun tarkahum al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim, lo decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encima del minbar, o dejan de no asistir, ¿no? Y de faltar al viernes algunas personas por negligencia, por dejadez y por faltar, ¿no?, el respeto a ese precepto. Allah subhanahu wa ta'ala sellará sus corazones. Estamos hablando de quien abandone ese viernes por negligencia, por no darle su importancia, por pasar de ello sin tener ninguna justificación. Pero una persona, por ejemplo, que tiene una justificación jurídica, un viajero, por ejemplo, una persona que la naturaleza de su trabajo es que viaja mucho y siempre le toca viajando, puede estar sin rezar un viernes durante meses, y este no está incurriendo en esa misma falta. Estamos hablando de una persona enferma, estamos hablando de casos especiales que tienen excusas jurídicas. Si faltan 3 veces o 4 o incluso más, teniendo presente la importancia, teniendo presente esas ganas de querer cumplir con ella, pero no entran en esa advertencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero otra persona que falta, digamos, habitualmente al viernes, aunque sea un viernes sin ninguna justificación, está incurriendo en una falta gravísima, porque está faltando respeto a la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, una orden imperativa en el Sagrado Corán, en toda una sura que lleva el nombre de ese día, un día muy muy especial para la comunidad musulmana y elegido por Allah para esta comunidad, el mejor día que vio salir el sol, según el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor día de todo el dunya, ¿no?, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el día en el que nació Adam, el día en que Allah subhanahu wa ta'ala terminará este mundo. Incluso muchos sabios dicen el día en que se registra la asistencia de los creyentes a ese viernes. Hay ángeles que Allah subhanahu wa ta'ala manda específicamente ese día para registrar los nombres de aquellas personas que llegan antes de que suba el imán a su púlpito. Es un día muy muy especial y tenemos que tenerlo en cuenta. Acerca de el imán cuando está pronunciando el sermón del viernes,
Aparte de esa dejadez a la hora de asistir, existe una dejadez incluso dentro de la mezquita a la hora de hablar mientras el imam está pronunciando el sermón del viernes. Hay una advertencia clara del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y cuáles son las consecuencias o lo que conlleva ese acto relacionado con la validez de nuestra oración. Hay más de un hadith auténtico en los cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advierte de ocuparnos con otras cosas mientras el imam está impartiendo el sermón. El momento del sermón es sagrado, el momento del sermón es un discurso de recuerdo, porque Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos llama a apresurarnos, ¿no?, y a dirigirnos hacia el viernes, es con el fin de hacer el dhikr de Allah. Tenemos que recurrir, apresurarnos, dirigirnos hacia el recuerdo de Allah, porque es un día en el cual recordamos muchas cosas, hacemos un parón, reflexionamos, aprendemos, corregimos nuestras faltas, expiamos esas faltas durante la semana anterior, etc. Entonces tiene unos rituales espirituales que tenemos que tener muy en cuenta y nos tienen que acompañar en cada momento, sobre todo en el momento de que suba el imam al púlpito para impartir ese sermón. Es un momento solemne en el cual tenemos que dar toda nuestra atención a ese mensaje y aprender de ello, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que aquella persona que habla mientras el imam está impartiendo el sermón, se anula su viernes. Y si incluso dices a tu hermano que está a tu lado y le llamas a tener atención, si le dices a tu hermano presta atención a lo que está diciendo el imam, tú en ese momento ya has cometido una falta y ya has anulado tu oración. Y nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquella persona que también juega con algún objeto, que se desinteresa por el sermón y se distrae con otras acciones y está más pendiente de otras cosas que el viernes, está haciendo lo mismo que esa persona que está hablando mientras que el imam está impartiendo el sermón. Por lo tanto, muchísima atención, hay que prestar atención, hay que aprender, hay que reflexionar y hay que entrar, ¿no?, en ese ritual espiritual de ese día señalado y único en la semana. Son momentos que necesita el creyente para reunirse con sus hermanos, aprender y reflexionar y retomar con fuerzas de nuevo el inicio de su nueva semana. Barakallahu fik, que con eso nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida, inshallah, con algunas preguntas que ustedes nos plantean en las redes sociales. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono, si quieren llamarnos en directo es el 91-173-0251. Si quieren enviarnos en directo preguntas a través de las redes sociales, también lo pueden hacer en la página de Facebook de Consultas Islámicas. Y sin ir más lejos, Juan nos pregunta en nuestra página de Facebook, dice: ¿qué opináis de las tarjetas de crédito pagando al contado cada mes? Tarjetas de crédito que se pagan al contado todos los meses, ¿no? Es una cuestión importante, ¿no? Sí. Y que hay que tener en cuenta, porque siempre hemos hablado aquí de las transacciones financieras basadas sobre la usura, contratos, digamos, firmados con entidades bancarias que basan su actividad sobre esas transacciones ilícitas desde la perspectiva islámica. Y cuando hablamos de tarjetas de crédito, estamos hablando de un crédito, de un qard en realidad, ¿no? Es una tarjeta en la cual la entidad bancaria te da una cantidad de dinero de la cual dispones durante un mes, acorde al contrato. Pues vamos a poner el ejemplo de 1.000 euros, por ejemplo, y esos 1.000 euros es un crédito, ¿no? Es un depósito que te deja la entidad bancaria, que gastas durante una franja de tiempo del 1 al 26, del 1 al 22, del 1 al 20, del 1 al 31 según el contrato, y luego devuelves lo que gastas. Si es al contado, si pagas a final de mes, no genera ningún tipo de interés. Si no
pagas a final de mes genera un interés. Y aunque lo tengas contratado al contado, si faltas al pago, tienes una penalización. Nuestros sabios a la hora de tratar con este tema. Luego hay otros tipos de tarjetas en las cuales no hay ningún tipo de problema, que son las tarjetas de débito o las tarjetas de prepago. Por ejemplo, tarjeta de débito es una tarjeta que utilizas en un cajero para tener acceso a tu saldo, a tu dinero que tienes en cuenta. ¿Tienes dinero en cuenta? Puedes pagar con ella y sacar dinero del cajero. ¿No tienes dinero en cuenta? Está inoperativa y se cancela, se rechaza la operación en sí. La tarjeta prepago es una tarjeta que tú cargas o tú recargas con un importe de dinero que tú quieras para compras en internet o para cualquier otra cosa. Si no tienes saldo en ella, no operas con ella. Estas dos tarjetas no hay problema. Tarjeta de crédito, si es contratada con una entidad financiera islámica con las condiciones que han establecido nuestros sabios, no hay ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que la cuota debe de ser razonable y no sea un interés camuflado. También no los denominan intereses, sino gastos de gestión a la hora de disponer dinero en el cajero, etcétera, que no sean un tipo de interés y que sean algo razonable por el tema de gestión. Si retiras dinero del cajero, pues te cobran unos gastos de gestión, porque ellos pagan por ello, pagan luego a Visa, a Mastercard, según las diferentes marcas. Eso es, diferentes marcas. Pero si estamos hablando de entidades financieras no islámicas, convencionales, tradicionales. En nuestro caso, en Europa es un caso especial porque no tenemos alternativa de bancos islámicos. Si es por necesidad, si tú tienes la necesidad de una tarjeta de crédito, porque es necesaria para el alquiler de coches y necesitas alquilar coches, es necesaria para alguna gestión o para reservas de hotel, etcétera, y tu trabajo se basa sobre eso. Tienes una necesidad de peso, ¿no? En tu caso, tienes que tener en cuenta ciertas condiciones. De entrada, ese contrato que firmas es rechazado islámicamente porque ya firmas sobre intereses y usura, porque va incorporado. Y lo firmas con una entidad que basa toda su actividad financiera sobre la usura. Pero en el caso de que sea una necesidad aquí, tienes que tener en cuenta ciertas condiciones. Primero, que tengas la certeza de pagar, que lo contrates al contado, a primero de mes, nunca con interés ni a crédito, a plazos. Sí. Sea el tipo de interés que sea, aunque sea un 0,01%, no, siempre al contado. Y que tengan la certeza de que siempre vas a disponer de dinero para pagar lo que has gastado en esa tarjeta y que gastes lo mínimo, lo necesario para tu caso. Hay muchos hermanos que tiran de esa tarjeta de crédito cuando no tienen dinero en su cuenta, pensando que al final de mes, cuando les van a ingresar la nómina, pues el banco va a cobrar. Puede ocurrir que tu trabajo tarde en pagarte, entonces va a haber un margen de tiempo en el cual no vas a saldar esa deuda y te van a cobrar intereses. Tú eres el responsable en ese caso. Siempre tienes que tener en cuenta disponer de dinero, porque te estás comprometiendo a una transacción financiera que tú puedes, renunciar. No es algo tan obligatorio como una cuenta bancaria para pagar los recibos, o el alquiler o el seguro de coche, etcétera. Pero en este caso, contratar una tarjeta de crédito es un servicio extra que tú vas a solicitar intencionadamente. Si tienes necesidad a ello, tienes que tener en cuenta esas condiciones que he mencionado anteriormente, si no, mejor evitar. Hermano Taufik, nos pregunta Marwan, dice: estudio en la Universidad de Alcalá y siempre que rezaba me guiaba por la qibla que me marcaba mi aplicación del móvil. El otro día coincidí con otro estudiante musulmán y me di cuenta que rezaba no del todo orientado hacia la Meca, y lo comprobamos y efectivamente él tenía razón. Nos pregunta qué debo hacer con los rezos anteriores. ¿Los repito todos? Orientarnos hacia el Qibla es una condición de salat, junto con otras condiciones. Y ahí debemos hacer todo el esfuerzo de asegurarnos dónde está la dirección exacta del Qibla, en este caso la Sagrada Mezquita Al-Kaaba en la Meca. Sí. Y hoy, gracias a Dios, la ciencia nos ha facilitado bastante solucionar este tema. Segundo, pues todos nuestros actos de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, aparte de niyya, se basan sobre el saber. Debemos hacer algo con ilm, con sabiduría, con conocimiento. Si lo hemos hecho
sin saber, estamos en este caso pues exentos y eximidos. Allah subhanahu wa ta'ala aceptará inshallah sus oraciones y lo ha hecho con la niña que él estaba en lo correcto, más con su dispositivo. En este caso, pues queda exento de repetirlas. Acerca de la qibla, ¿es orientativo, es decir, buscar la dirección exacta o simplemente aproximada, ¿no? Hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Casi todos los preceptos islámicos se basan sobre no la exactitud al 100%. Esto sería ya una carga sobre esta umma, sino pues el esfuerzo intelectual al máximo y después pedimos la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos hacer este esfuerzo, este ijtihad, con todos los medios que estamos al alcance. Y aparte el Kaaba no es, incluso es giratorio, no es un algo así que todo... Son círculos. Ha dicho el Profeta entre el oriente y occidente es Qibla. Es Qibla. Y ahí pues Allah subhanahu wa ta'ala acepta estos esfuerzos, inshallah. Hermano José, ¿hay algo que añadir en este punto? Puntualizar dos aspectos. Cuando se trata de alguien que ha rezado sin hacer el esfuerzo para determinar la qibla, por negligencia, no se ha esforzado, ni ha preguntado, ni ha consultado ninguna aplicación, que no es el caso, cuando reza y se da cuenta de que rezó a una orientación equivocada y no es la qibla, su rezo, dicen nuestros sabios, es inválido y tiene que recuperarlo, aunque haya pasado el tiempo porque no cumplió con una de las condiciones de la oración. Es como aquel que rezó sin wudu, intencionadamente, y el wudu es una condición para la validez de la oración. Y diferenciarlo con aquella persona que ha hecho todo lo posible antes de rezar, ha buscado, ha preguntado, ha consultado una aplicación y resulta ser de que después de terminar su rezo se dio cuenta de que no era correcta la orientación. Aquí nuestros sabios tienen diferentes opiniones, pues el Jumhur dice que esa persona ha hecho lo que tenía que hacer, no debe repetir su oración, y la escuela Maliki, por ejemplo, dice que si se ha dado cuenta antes de que llegue el tiempo de la siguiente oración, es preferible, yustahabbu wa la yajib, es preferible que repita, pero no es obligatorio. Y otro punto importante para esta cuestión es lo que has mencionado tú, cuando estamos muy lejos del Kaaba, porque el hermano, según lo que he entendido, dice no estaba del todo orientado a la Meca, exactamente no estaba en la misma línea, pero sí está en la orientación. Cuando vemos el Kaaba directamente, tenemos la obligación de dirigirnos justo y exactamente al punto de la Kaaba, hacia la Kaaba. Pero cuando nos alejamos del Kaaba y cada vez no es visible, ya no es visible, nos orientamos hacia la dirección del Kaaba. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese hadith que mencionó el hermano Tawfiq, ma bayna al-mashriq wal maghribi qibla, entre digamos, estamos hablando de un ángulo de 45 grados. En ese punto de 45 grados, siempre que estemos dentro, no salgamos de 45 grados, estamos dentro de la qibla. Por lo tanto, si el hermano estaba un poco desviado en su orientación, pero dentro de ese ángulo de dirección hacia la Meca, lo ha hecho bien, es correcto, inshallah. Y que además la ley que cambió de qibla, ¿no? Dice shatrahu, ¿no? Es decir, simplemente a la dirección del Bayt. Y en el caso de no dar con ella, cualquier orientación, en el caso de no saber exactamente, no tener ninguna aplicación, ni ser del lugar para saber, que sea de noche o que sea, digamos, un día nublado, no podemos orientarnos con el sol, porque con el sol podemos determinar perfectamente el qibla, o alguien que no sepa estos detalles para determinar la orientación de la Meca, pues que rece a cualquier orientación y ha hecho lo que está en su mano, como nos dice Allah en ese caso. Bueno, lo mencionaba yo simplemente porque algunas mezquitas aquí en Europa no están dirigidas exactamente hacia la qibla, y eso a veces surgen algunas discusiones acerca de eso, mientras que esas mezquitas realmente pues a lo mejor están desviadas unos cuantos grados, tampoco es para tanto, ¿no? Sí, incluso el imam también puede inclinarse. Y creo que entre el buen diálogo, incluso con los expertos. Y hay facilidades en la jurisprudencia. Hoy en día, alhamdulillah, con los arquitectos, con los ingenieros, se puede solucionar esto y corregirlo lo más rápido posible, inshallah. Barakallahu, que nos pregunta Adil lo siguiente, dice: Salam alaikum, estoy estudiando fisioterapia
deportiva y me va a tocar hacer las prácticas en un centro privado. ¿Qué dice el Islam en el caso de que tenga que atender a mujeres y también aplicar masajes terapéuticos en los muslos, glúteos, incluso para hombres, etc.? Dice que su sueño es abrir un centro suyo privado, aunque de momento tiene que hacer estas prácticas. A ver, su oficio implica, ¿no?, este tipo de servicios, por llamarlos de alguna manera. Tiene que atender a sus clientes y estamos hablando de una práctica terapéutica. No estamos hablando de masajes, digamos, exóticos o masajes sin ningún fin terapéutico, sino estamos hablando de fisioterapia deportiva para algunas contracturas musculares, problemas articulares, dolores, etc. En su caso, incluso si es su propio centro, no puede negarse a atender a mujeres, no puede habilitar un centro exclusivo para hombres o para mujeres, pero él debe de tener en cuenta esas ciertas limitaciones que tiene desde nuestra perspectiva islámica como musulmán, si es por necesidad y por exigencia de su trabajo, teniendo en cuenta la responsabilidad y teniendo en cuenta también que cumpla con esos límites, no habría problema, inshallah ta'ala, pero siempre preferiblemente para que no caiga en esa shubha, ¿no? Al menos es una shubha, algo dudoso desde la perspectiva jurídica, y que intente evitarlo de cualquier manera, pero si no tiene más remedio por exigencia de su labor y su trabajo, no pasa absolutamente nada. Bueno, dedicándose a la fisioterapia deportiva, a lo mejor sí que tiene la opción de dedicarse a ser fisioterapeuta de algún equipo, de algún deporte. También, ¿no? también. Barakallahu-fik. Iman nos pregunta lo siguiente, dice: Salam alaikum, les escribo porque tengo dudas sobre el rezo de Qiyam al-Layl, el rezo nocturno. En primer lugar, tengo entendido que se calcula dividiendo la noche en 3 partes desde la Isha hasta el Fajr, y el resultado es que en el último tercio entra esta salat. ¿Debe rezarse justo cuando empieza el último tercio o podemos rezarlo durante todo este intervalo de tiempo hasta el Fajr? Qiyam al-Layl o Salat Tahajjud, este rezo nocturno, es una de las obras más alabadas por Allah subhanahu wa ta'ala y por su bien amado mensajero Muhammad, la paz sea con él. En más de una aliyah y más de un hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam nos anima a rezar durante la noche, incluso forma parte de este orgullo, sharaful mu'min, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam a uno de los nobles compañeros. Sin embargo, el tiempo, cuando se empieza y cuando se termina, y la lectura de todos los hadices de nuestro bien amado mensajero profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues empieza después de Salat al-Isha, el último rezo nocturno, y antes de Salat al-Fajr. Aunque la mejor parte, en la recompensa, en el esfuerzo, nos recomendó nuestro bien amado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el último tercio. Si la noche empieza a las 6 de la tarde y el Fajr a las 6 de la mañana, lo que es la mitad es a las 12. Esto es la mitad de la noche. Y después de las 12 hasta las 6, a las 3. A partir de las 3 empieza este tercio, Tulut. Y es lo mejor, lo más recomendable, con la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no se limita solo a eso. No, después del Isha hasta la oración del Fajr, todo este tiempo es lo recomendado para realizar este tipo de rezo, Qiyamul Layl, Tahajjud, y cada uno según su capacidad. Y de ahí pues debemos aprovechar, nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala, es un tiempo propicio donde Allah subhanahu wa ta'ala responde a nuestro dua y a nuestras invocaciones. Barakallahu fik. Acerca de esto último que dices, pues va la segunda parte de la pregunta o el mensaje de Imán. Dice en segundo lugar, cuando se dice que Allah subhanahu wa ta'ala baja al primer cielo durante el último tercio de la noche, ¿quiere decir que se mantiene durante todo ese periodo o solo baja durante un momento específico de esa última parte? Disculpa la extensión de mi duda, pero esta duda también es bastante importante explicarlo bien lo que significa eso. Por supuesto, y el hadith auténtico habla de la franja y no de un momento en concreto. Allah subhanahu wa ta'ala يتنزل ربنا تنزلا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل. Allah subhanahu wa ta'ala desciende
acorde, ¿no?, a su grandeza y acorde a su omnisciencia, alabado y exaltado sea, en ese momento para responder las súplicas de aquella élite, ¿no?, porque es un momento de safwa, es un momento en el cual la mayoría, por no decir casi la totalidad de los musulmanes, salvo unos electos por Allah subhanahu wa ta'ala, están dormidos y están descansando. No es nada malo, pero algunos rompen ese descanso y se levantan para encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala pregunta al min sa'ilin hay alguien que quiere pedir perdón para que le perdone, hay alguien que necesita algo para que le dé. Entonces ese momento del último tercio de la noche es waqtu ijaba. Ciertamente son respondidas las súplicas en ese momento, pero fadilat qiyam al-layl, la virtud de rezo nocturno, es para toda la noche, y sobre todo después de medianoche, ¿no?, muntasaf al-layl, y el mejor momento es el último tercio de la noche, y es toda la franja, no es un momento determinado, sino Allah subhanahu wa ta'ala desciende en ese momento al primer cielo para recompensar a aquella élite que ha renunciado, ¿no?, el placer del descanso y de dormir y de estar tranquilos y calientes, ¿no?, en sus lechos, y se han levantado y han hecho el wudú y han hecho la ablución y se han dirigido hacia Allah subhanahu wa ta'ala para rezarle y para pedirle, alabado y exaltado sea. Brevemente, hay personas que entienden ese hadith de una forma física, una forma que quizá no es la más indicada al hablar de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, una indicación acerca de eso. Son temas que ya hemos mencionado en alguna que otra ocasión. Tratar con Allah subhanahu wa ta'ala, tratar con el concepto divino desde nuestra perspectiva intelectual, desde nuestra capacidad cognitiva limitada, es un gravísimo error. Y tratar con Allah subhanahu wa ta'ala con las dimensiones que nosotros entendemos de norte y sur y este y oeste y arriba y abajo, es faltar el respeto, ¿no?, a esa grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah en el Sagrado Corán dice: "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir". No tiene semejante y no tiene similar, alabado y exaltado sea. Y no hay comparación, ¿no? Y ciertos hadices o ciertos contextos que se utilizan en la lengua árabe son para aproximarnos ciertos conceptos, para que lo entendamos y lo asimilemos, pero no quiere decir, no nos quiere transmitir la verdad de esa expresión lingüística para aplicársela a Dios alabado y exaltado. O sea, no podemos hablar de dimensiones físicas cuando hablamos de Allah subhanahu wa ta'ala, no podemos hablar de jihad, no podemos hablar de una orientación en concreto. Cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mis siervos te preguntan acerca de mí, diles, comunícales que soy cercano. Una cercanía no se puede entender en términos físicos, por supuesto, físicos, si no es algo, sería simplista. Sí, sería materializar, ¿no?, unos conceptos divinos y caer, digamos, en el tashbih, y caer a veces en el ta'til, caer incluso en ciertas prácticas o en ciertos conceptos que son opuestos a la esencia de la verdadera aqida, ¿no?, la aqida de al-tawhid, el monoteísmo y la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también tenemos que inculcar, sobre todo a nuestros jóvenes, que a la hora de tratar estos temas, tener las herramientas adecuadas y específicas, ¿no?, y desde el principio cambiar ese concepto que tienen algunas ideologías, porque suelen caer en la comparación entre ciertas ideologías, ciertas filosofías, cuando hablan del concepto de la divinidad y se lo aplican a Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y exaltado. O sea, si hablamos de la dimensión de nuzul, ¿no?, de la descendencia, de descender, en ese tiempo vamos a caer en muchísimos errores, porque el tercio, contradicciones, porque el tercio de la noche aquí en España es el tercio del día. Del día, por ejemplo, en Estados Unidos o en Nueva Zelanda. O en Nueva Zelanda o en otros lugares. Por lo tanto, esa dimensión de tiempo-lugar no son aplicables a Allah, alabado y exaltado sea. Hermano Sofía, ¿algo que añadir antes de pasar a otra pregunta, Shama?
No, en estos términos hay que tener muchísimo cuidado. En la metodología de tratar estos temas de la aqida, de las creencias islámicas, entra lo que se denomina como los asuntos del ghaib. Y ahí hacer una analogía, lo que llaman nuestros sabios fácida, una analogía no correcta, no válida, de comparar los actos de Allah subhanahu wa ta'ala con los actos de las personas, es ya desde la entrada, desde el punto de partida, empezamos muy mal, hemos cometido un error gravísimo. Allah desciende, entonces ya nos viene nuestra concepción mental, lo que todos conocemos, y esto es gravísimo. Hay que tener siempre presente la sura 112, Sura At-Tawhid, el capítulo de la unicidad por excelencia, y la alía que mencionó el hermano Muhammad Said. Nada ni nadie se asemeja a Allah subhanahu wa ta'ala. Él es aquel que todo lo oye, todo lo ve. Nos preguntamos, ¿cómo oye Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo es vivo Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo ve? No es comparable a nuestra vista, vamos nuestro oído. a este tipo de sifat, y si vamos a hacer este debate, ¿por qué no lo hacemos con el resto de todos los atributos que tiene Allah subhanahu wa ta'ala? Sí. Sin embargo, en nuestra cultura islámica, para siempre nuestra metodología, que aquí la hemos dejado clara, hay dos maneras de interpretar este asunto. El Imam Nawawi, a la hora de comentar este hadith está en Sahih Muslim, en Sahih al-Bukhari. De ahí los grandes comentaristas de Sahih al-Bukhari, el Imam Ibn Hajar, al-Asqalani, y de ahí el de Sahih Muslim, Imam Nawawi, pues han hecho las dos lecturas y han, de una manera honesta, han dicho a la hora de comentar este hadith, tenemos la primera lectura o comentario de este hadith de ciertos salaf, de ciertos grandes sabios, de pasarlo como es, siempre no caer en esta analogía de comparar Allah subhanahu wa ta'ala desciende como Él quiere y nunca compararlo a las personas. Sí. Y tenemos la otra lectura también del Imam Malik, del Imam al-Bayhaqi, del Imam Ibn Hajar, del Imam Nawawi, incluso pues se basan sobre dos hadices, uno en el Imam Nasa'i y otro en el Musnad del Imam Ahmad ibn Hanbal, aunque es el tema del sanad hay cierto debate sobre estos dos hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala, como dijo el Imam Malik, pues desciende su rahma. Y ahí ya nos aclara otra dimensión del hadith, desciende su misericordia. El otro hadith, el Imam Hanbal, pues desciende un malak, un ángel, que llama, hay alguien que, como mencionó el hadith del hermano Muhammad Said. Estas dos lecturas han existido en todo el legado de la aqida, de las creencias islámicas, y no vamos de estos debates pues para dividir la umma y todo esto. Debemos ser, alhamdulillah, conscientes de estas dos lecturas y siempre teniendo la aliyah de Surat 112, al ikhlas presente a la hora de tratar estos temas. Barakallahu fik, que eso pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre el ikhlas, la honestidad, la sinceridad con Él, y simplemente aquí al final doy las gracias a ambos hermanos por estar presentes siempre en este espacio y rendir este servicio, estar a vuestra disposición para atender sus preguntas, sus dudas. Así que nos vemos, inshallah, la semana que viene con más consultas islámicas. Barakallahu fik, hermano Muhammad Said, por tus aclaraciones. Hermano Tawfiq, muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, jazakumullah khair, que Allah les recompense y que, inshallah, estén en la paz y las bendiciones de Allah. Hasta la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها